Vamos a dar comienzo a una reunión muy especial para UDEVA y para también la editorial de la Universidad de Salamanca, que somos los coeditores de este libro sobre el juicio a las juntas militares en la Argentina. Les agradezco mucho que estén aquí porque contamos hoy con la presencia de los jueces que formaron parte de la Cámara que juzgó a las juntas militares. Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valer Garaos, el doctor León Carlos Arlanián y estando Guillermo Ledesma. Así queríamos comenzar esta Feria del Libro a 50 años del golpe militar, homenajeándolos y reflexionando también sobre lo que fue el juicio a las juntas. Así que forman parte de esta mesa, además del doctor Arlanián, Guillermo Mira, que es uno de los compiladores, que es profesor de Historia Contemporánea de América Latina de la Universidad de Salamanca y se ha especializado en el estudio del exilio político, las transiciones a la democracia y las comisiones de la verdad en América Latina. Compilador que comparte la sala con nosotros, Fernando Pedrosa, que es historiador por la Universidad de Buenos Aires, doctor en procesos comparados por la Universidad de Salamanca y dirige el grupo de estudios sobre Asia y América. Jacobo Sanz Hermida, mi colega de la Universidad de Salamanca, es también investigador y catedrático, doctor en filología española y además dirige la editorial de la Universidad de Salamanca. Paula Quattrocchi es doctora en psicología por la UBA, secretaria de Relaciones Institucionales, de Cultura y de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, docente, consultora e investigadora. Así que, como tenemos poco tiempo y queremos aprovechar a la calidad de los invitados que tenemos y los testimonios que nos pueden dar, vamos a empezar. Mi nombre es Luis Quevedo, yo represento a UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y en este caso además tengo el inmenso honor, gracias a la generosidad de quienes compilaron esta obra, de haber escrito un capítulo. Y para mí es una anomalía total ser coautor de un libro que estamos presentando. Así que les agradezco mucho, ¿no?, a los compiladores por el gesto y también, sin más, le voy a dar la palabra a Jacobo para que nos dé su saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Quevedo, por esta invitación. Y sobre todo, voy a serles muy sincero. Cuando han empezado a aplaudir, he visto emocionado a los jueces y yo me he emocionado. Creo que un libro como este era un libro obligado y cuando hace unos meses Guillermo y Ignacio Verdugo propusieron, junto con Luis Quevedo, que la Universidad de Salamanca estuviera como coeditora de este libro, no solo me parecía que era algo necesario por el tiempo pasado, sino que además de alguna manera tiene mucho que ver con lo que es la Universidad de Salamanca, su compromiso con la sociedad, y creo que este libro de alguna manera responde a ese compromiso social, ¿no? Y fíjense, todo es muy curioso porque hablaba de hace 50 años, de la dictadura, los 40 años que se cumplen de los juicios, y nosotros en este momento la Universidad de Salamanca está conmemorando nada más y nada menos que el 5º centenario de lo que se conoce como la Escuela de Salamanca. Realmente es algo más que 500 años. ¿No se oye bien? Es que si me lo pego mucho, el problema a veces es que digo que se celebra el 5º centenario de la Escuela de Salamanca, 500 años de la llegada del padre Vitoria a Salamanca, y una Escuela de Salamanca que seguramente tendrán conocimiento de ella y que tiene mucho que ver en el fondo con este acto, porque la Escuela de Salamanca tuvo como prioridad sobre todo el velar por la humanidad, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? El padre Vitoria, recuerden, el derecho de gentes, la importancia de la guerra justa, la importancia también del mercantilismo en un momento económico como el que estamos viviendo en todo el mundo, la importancia de la igualdad entre los pueblos, etcétera, ¿no? Creo, por lo tanto, que, y estoy en ese sentido bastante dichoso de haber sido de alguna manera involucrado en esta coedición de una obra como esta, creo que la Universidad de Salamanca tenía que estar, insisto, y simplemente dar las gracias a Guillermo, a Ignacio Verdugo, a Fernando Pedrosa y a todos ustedes por estar aquí esta tarde, y creo que van a disfrutar. Yo he leído gran parte del libro, he aprendido muchísimo
y creo realmente, insisto, que es un libro necesario. Muchísimas gracias. Es un honor y también lo veo como una responsabilidad compartir aquí la mesa con el doctor Aslanyan y la presencia de los jueces de las juntas militares, porque no estamos frente a un libro más. Estamos frente a un trabajo que toca un punto muy sensible de nuestra historia reciente y al mismo tiempo algo que sigue completamente abierto: la manera en que como sociedad recordamos lo que nos pasó. Y en ese sentido creo que este libro tiene un valor particular, no solo por lo que dice sobre el juicio de las juntas, sino por cómo nos obliga a pensarlo hoy desde el presente, desde nuestras propias preguntas. Yo soy profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y debido a eso elegí un punto de vista particular para hablar de este libro, que comprende tantos artículos con nombres tan importantes de la historia de la Argentina, como Graciela Fernández Meijide, por ejemplo. Entonces, elegí leer el libro en clave de la memoria colectiva, desde el punto de vista de la memoria colectiva. Cuando hablamos de memoria colectiva no estamos hablando simplemente de recordar el pasado. Tampoco estamos hablando de una suma de recuerdos individuales, sino que la memoria colectiva es un proceso social. Es la forma en que los grupos, las sociedades, construyen, transmiten, reorganizan y también a veces silencian lo que pasó o lo tergiversan. Sabemos, por ejemplo, que la memoria no está dentro de las personas. Se construye en interacción, en lo que se dice y en lo que no se dice. En las conversaciones familiares, en los medios, en la escuela, en los rituales públicos. Recordar es una práctica social, lo cual implica algo importante: el pasado no está fijo. Se reconstruye, se reorganiza en función del presente. Cada sociedad, en cada momento, vuelve sobre su historia y la resignifica una y otra vez. Por eso la memoria colectiva no es neutra, sino que tiene efectos y moldea actitudes, emociones y formas de ver el mundo. Influye en cómo respondemos a los problemas actuales y desde ahí quizás podemos entender mejor qué significó y qué sigue significando el juicio a las juntas. El juicio no fue solo un hecho jurídico, sino ante todo un acontecimiento ético, un acontecimiento de memoria colectiva. Implicó un momento en el que una sociedad empezó a organizar de otra manera el relato sobre su propio pasado. Hasta ese momento lo que había era fragmentación, miedo y silencio. El terrorismo de Estado había producido desapariciones, torturas y muerte. También había desarticulado los vínculos sociales, había instalado la desconfianza entre los ciudadanos y había vuelto peligroso hablar. En ese contexto de la Argentina, el juicio hizo algo fundamental al habilitar el poder de la palabra. Posibilitó que los testimonios circularan y que las experiencias individuales empezaran a formar parte de un relato colectivo. La memoria colectiva empieza a surgir en ese punto porque precisamente se constituye en ese compartir. Numerosos estudios muestran que cuando en un grupo se habla sobre hechos traumáticos del pasado, no solo aumenta el conocimiento acerca del hecho, sino que también esto influye en la forma en que se los valora en términos de significado y se los interpreta. Vale decir, no da lo mismo hablar que no hablar.
El juicio a las juntas militares fue, en ese sentido, un gran dispositivo social de elaboración. Abrió un espacio donde lo indecible empezó a tener lugar y estableció un marco fundamental, porque la memoria colectiva no se constituye en el vacío, sino que se apoya en instituciones, en rituales y en prácticas sociales que lo conforman. El juicio fue así una institución que organizó el recuerdo, no solo porque juzgó a los responsables, sino porque produjo una narrativa legítima sobre lo ocurrido. Proclamó de manera pública y estatal que lo que había ocurrido fue un crimen, que no era una guerra sucia, un exceso, algo opinable o discutible, sino una violación sistemática de derechos, un sistema organizado desde el Estado para organizar el mal. Todo esto tuvo un efecto social muy profundo porque moldeó un criterio ético. Desde ese punto de vista, el juicio puede pensarse como un acto institucional fundante, porque establece las bases simbólicas de una nueva forma de convivencia. Esta nueva forma de convivir tuvo una sentencia inolvidable: nunca más. Desde el sentido común muchas veces lo pensamos como una consigna, pero desde la memoria colectiva es algo mucho más complejo. El nunca más funciona como una condensación simbólica, como una frase que organiza el recuerdo y lo direcciona en un compromiso hacia el futuro. No es casual que haya adquirido ese lugar, ya que las memorias colectivas necesitan anclajes compuestos de símbolos, palabras, imágenes que sinteticen ciertos sentidos compartidos. Ahora bien, y ya voy finalizando, estos símbolos no son neutrales, sino que están ligados a la identidad. La memoria colectiva cumple, entre otras cosas, una función de identidad social. Nos dice quiénes somos como sociedad, qué valores sostenemos, qué cosas no estamos dispuestos a aceptar. Y en este sentido, el nunca más no solo recuerda, sino que define un límite que la sociedad ha establecido. Un no, un límite que ya no se va a poder traspasar. Sin embargo, otra característica de la memoria colectiva es que no es única ni homogénea. Está compuesta de tensiones, disputas y distintas versiones del pasado. Podríamos decir que no existe una memoria cerrada. Justamente por eso, algunos acontecimientos como el juicio a las juntas adquieren un peso especial. No porque haya eliminado las diferencias, sino porque estableció un piso común, un mínimo desde el cual discutir. Y eso, hoy, 40 años después, sigue siendo central, porque la memoria no se conserva sola, se transmite, se reinterpreta. Cada generación vuelve sobre ese pasado, lo lee desde su propio presente, lo resignifica. Y es ahí donde este libro cobra todo su valor, ya que no se limita a contar lo que pasó, sino que interviene en esa construcción de memoria. Aporta elementos para pensar, para discutir, para no simplificar y sobre todo para sostener algo que no es tan sencillo como a veces parece, como recordar. No por una cuestión nostálgica, no ni por repetición ritual, sino, como bien sabemos, la forma en que recordamos influye directamente en cómo vivimos hoy, en cómo entendemos la democracia, en qué esperamos del Estado, en qué consideramos tolerable y qué no. Por eso, el juicio a las juntas no es solo un hecho del pasado, sino que es parte de nuestro presente. Por último, y no por eso menos importante, quiero agradecer nuevamente estar acá formando parte de esta presentación.
porque nos brinda la posibilidad de pensar en voz alta algo que nos atraviesa como sociedad. Porque en definitiva este libro y este encuentro no tratan solamente sobre lo que pasó, sino que tratan sobre lo que hacemos hoy con eso que pasó. Y eso me parece sigue siendo una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener como sociedad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gran placer estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores de este acto. Muchas gracias, Luis, por formar parte de este panel. Quiero agradecer a todos los que han contribuido a materializar este libro y al público que nos acompaña, a la gente que ha venido a vernos. Veo muchas caras conocidas, a muchos amigos, es muy gratificante. Y veo muchos amigos que nunca imaginé que iban a estar aquí. Porque las cosas que se comparten a los 15 años no se olvidan nunca más. Así que gracias por el apoyo y por el acompañamiento. Este libro presenta uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de Argentina. Empecemos con un poco de contexto. ¿De dónde veníamos? ¿Cuántos golpes de Estado hubo en Argentina desde 1930? ¿Alguien fue condenado? Cuando transcurría la década de 1970, el 85% de la población de América Latina vivía bajo regímenes autoritarios y concretamente bajo dictaduras de la seguridad nacional. De golpe se desata una ola de democratización. Ese de golpe merecería una conferencia aparte, pero bueno, no hay tiempo. Las transiciones a la democracia, gracias. Las transiciones a la democracia. En el mundo, la inmensa mayoría de las transiciones fueron por pacto. En esa tercera ola de democratización de la que habla Samuel Huntington, la mayor parte de las transiciones fueron por pacto. ¿Qué pacto? Impunidad a cambio de gobernabilidad. Los militares se aseguraban que se olvidaba todo lo que había pasado, nunca iba a ser investigado, a cambio de que ellos dejaban gobernar a los civiles. Esa fue la base de la mayor parte de las transiciones a la democracia en América Latina. Bueno, en América Latina fue la base de la transición en todos los países, menos en Argentina. ¿Por qué? En 1983, los militares argentinos prepararon su salida del gobierno haciendo tres cosas. Uno, declarando que los desaparecidos estaban muertos, cuando durante los 7 años anteriores habían negado la existencia de desaparecidos. 2, dictando la autoamnistía. 3, pactando, perdón si grito porque me enferma escuchar eso, pactando la transición con el partido que iba a ganar las elecciones. ¿Cuál fue el pacto con ese partido? Impunidad a cambio de gobernabilidad. 30 de octubre de 1983. La historia da un giro inesperado. Muchas veces la historia da un giro inesperado. El resultado electoral, el partido justicialista que iba a ganar perdió, nos catapultó a 1985, el año que vivimos peligrosamente, el año del juicio a las juntas. Este libro fue un trabajo coral, es el tema de este libro, obviamente, el juicio, y este libro es un trabajo coral tanto en su concepción como en sus contenidos. Puesto que el juicio es un hecho histórico poliédrico, hemos intentado abordarlo desde muy distintos ángulos: el campo jurídico, la historia, la política, la sociología, el periodismo, lo testimonial. Aprovecho para agradecer a todos los participantes, a todos los autores en la obra, por su generosidad, por su disponibilidad, por su expertise. Y a los editores, a Jacobo en representación de la Universidad de Salamanca, a Luis en representación de Eudeva. Es un poco una marca de cierto carácter transnacional y cierta mirada transnacional que tiene la obra hacia el juicio. Y por supuesto mi agradecimiento a los 4 jueces que aceptaron evocar aquellos días. Ellos inspiraron la obra y a ellos va dedicada, como símbolo de todos los que la hicieron posible, como símbolo de todos los que hicieron posible el juicio. Obviamente, me parece que en este momento sobrevuela esta sala, sobrevuelan 2 figuras que enmarcan este acto, y no voy a mencionar un expresidente y un exfiscal.
El libro también quiere honrar a las víctimas, sobrevivientes y testimoniantes. Durante bastante tiempo, las víctimas fueron estigmatizadas por la ciudadanía, o ignoradas, o tratadas con indiferencia. Al declarar, los sobrevivientes testimoniantes pusieron el cuerpo 2 veces. Ahora, para contribuir a la libertad y la democracia de compatriotas poco empáticos con su sufrimiento. Sin sobrevivientes no hay juicio, dijo alguien. A través de ellos, el juicio nos permitió recuperar un poco de la humanidad, un poco de la dignidad que habíamos entregado durante los años de barbarie. El juicio demostró que hubo un plan sistemático de aniquilamiento por parte de las Fuerzas Armadas, pero la sociedad en su conjunto también tuvimos una cuota de responsabilidad. La coartada de que no sabíamos es tranquilizadora, pero en la mayoría de los casos falsa, como la irrupción a posteriori de los pequeños actos de resistencia. El juicio fue una tabla de salvación. Las víctimas y sus familiares encontraron algo de consuelo, de reconocimiento, de justicia, pero sobre todo, el juicio dio a la sociedad una oportunidad para resetearse, para empezar de nuevo, un nuevo tiempo. ¿Qué nos dice el juicio? ¿Qué nos dice este libro? No nos planteamos ofrecer una historia definitiva, por supuesto que no, mucho menos una verdad absoluta. La obra arroja, en todo caso, trocitos de verdad que aporta cada uno de los colaboradores, que van componiendo una verdad disensual, una verdad disensual. La verdad es poliédrica y su búsqueda pone en juego puntos de vista, subjetividades, experiencias múltiples, diferentes y hasta opuestas. La verdad disensual favorece la convergencia en la diferencia, la empatía en lugar del enfrentamiento. Hemos trabajado el juicio como espacio de reconocimiento, un lugar donde reencontrarnos, reconocernos, respetarnos y dialogar. Finalmente, ¿qué dice el libro? Habla de Argentina en los inicios de los 80. No trata solamente del juicio, también habla de la CONADEP y habla de la época. Habla del triunfo de la voluntad política frente a lo que parecía imposible. Más que imposible, yo diría, porque no hay casi nada imposible. Frente a lo que parecía impensable, de los giros entre voluntad y contingencia, de las tensiones entre justicia y política. ¿Por qué el juicio fue posible? ¿Por qué los militares no fueron capaces de detenerlo? Aparecen la Fiscalía y la Cámara los argumentos jurídicos que sustentan la sentencia. Si lo leen, los argumentos jurídicos que sustentan la sentencia, al final contienen una especie de verdad poética. La experiencia de asistir a las audiencias, la potencia del testimonio, el comienzo del fin de una etapa en la política argentina. Porque el juicio, sí, el juicio deslegitimó a las Fuerzas Armadas como actor político, el pozo que dejó en tantos sentidos. Como compilador de la obra, junto a Fernando Pedrosa y a quien les habla, debería estar hoy aquí Ignacio Verdugo. Iba a estar aquí, iba a venir, no pudo ser. Ignacio no ha podido acompañarnos hoy. Vallisoletano, experto en Derecho Penal, fue rector de la Universidad de Salamanca durante 2 mandatos. En los años oscuros encabezó delicadas misiones para salvar gente, para sacar presos políticos en el Chile de Pinochet y asesorar los procesos de paz en Centroamérica después de los acuerdos de paz. Ignacio Verdugo tuvo un papel fundamental en la preservación, en la digitalización de las imágenes del juicio acometida por la Cámara Federal bajo el patrocinio de los jueces, Memoria Abierta y la Universidad de Salamanca. Y por eso vemos cómo se filmó Argentina en 1985, por ejemplo, basándose en esa grabación de ATC del año 85, de esas 530 horas. Bueno, Verdugo no está hoy aquí, pero quería dirigirles a ustedes estas palabras que voy a pronunciar. Vengo de una universidad donde hace 500 años las lecciones de Francisco de Vitoria marcaron el amanecer de los derechos humanos y sentaron las bases del derecho penal internacional. Este libro refleja principios que arrancan con la Escuela de Salamanca, pero que hoy, en 2026, están siendo cuestionados
y quienes los llevamos como señas de identidad tenemos la obligación de defender. Resumo, y dice Verdugo, concluyo, porque no tenemos más tiempo, formal y materialmente, este libro es un homenaje a los que hicieron posible este juicio y el contenido de la sentencia. Ellos, culminando los hechos denunciados en el Nunca Más y la labor de la Fiscalía, fueron los protagonistas de un proceso y una sentencia que respetan escrupulosamente las garantías de un Estado de Derecho. Por cierto, garantías que los acusados y finalmente condenados en ningún caso respetaron hacia sus víctimas. Para mí ha sido un honor haber hecho posible este libro. Invito a su lectura y también al debate sobre su contenido. Ustedes, los argentinos, deben sentirse orgullosos de esta respuesta al Nunca Más, pues no hay que olvidar, en relación con la justicia transicional, hoy imperativo del derecho penal internacional, que, en palabras de uno de los jueces, fue en Argentina donde empezó todo. Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, catedrático emérito de Derecho Penal, Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y mis palabras primeras tienen que ser, naturalmente, de expreso reconocimiento hacia la Universidad de Salamanca, Eudeva, por haber publicado una obra excepcional. Excepcional porque no he visto en tantos años una aproximación, un análisis multifacético del juicio, sino más bien una multiplicación de explicaciones sobre su descripción, sobre los aspectos procesales y de ejecución del juicio. Pero extraordinaria, la sorpresa más grande que he recibido cuando leí el libro fue encontrar la riqueza que constituye todo ese proceso y las definiciones que se fueron tomando, las decisiones que culminaron no solamente con el juicio, sino con su deriva, que fueron los cientos de procesos que se vienen realizando respecto de personas que, si bien en principio aparecían excluidas de una persecución penal o apartadas de una investigación, lo fueron en la medida en que los testimonios del juicio, los trabajos, la documentación, la CONADEP, el trabajo de la Fiscalía y todo el desarrollo, los testigos que depusieron, etcétera, dieron un panorama y abrieron una enorme ventana que permitió mirar un panorama muy vasto. Y, por cierto, mostrar que era imposible que el cometido de hacer justicia, el cometido de castigar o no conceder ninguna chance a la impunidad, era precisamente seguir adelante, seguir con las investigaciones y con los responsables que habían ejecutado los hechos de propia mano o participado con quienes en forma inmediata lo habían hecho. La peculiaridad de este juicio, como todos ustedes saben, es que sus principales responsables, que fueron los miembros de las juntas militares, que produjeron los planes, con cierto grado de autonomía en cada una de las fuerzas para llevar adelante su acción antisubversiva o contra la insurrección armada. Esos mismos fueron los que a su vez decidieron e impartieron las órdenes para que fueran cumplidas por parte de aquellos que los subordinaban y que estaban en la cadena de escalera o en la escalera de mandos. La originalidad
fue precisamente llegar a ellos, mostrar su responsabilidad, imponer una pena y haciendo uso de una doctrina clarísima de juristas clarividentes, como Bells, el Claude Roxin, que permitieron formular la teoría de la responsabilidad de la autoría inmediata fundada en un aparato organizado de poder. Y esto fue en realidad lo que nosotros vimos, lo que nosotros pudimos comprobar y describimos en nuestra sentencia. El libro es lo mejorcito que yo he visto, lo mejor diría yo, que yo he visto sobre el tema del juicio, porque abre expectativas y muestra caminos que no habían sido examinados ni recorridos antes. Y mucho más, cuando aparecen todas estas opiniones ensambladas, amalgamadas, y felicito a Mira y a Verdugo, naturalmente, y a Cardoso seguramente, por la selección cuidadosa, de quienes lo escribieron, de quienes participaron. Veo que en esa elección ha estado el mérito más grande que tiene esta obra. Permitir comparaciones, permitir miradas diferentes, provenientes de otras disciplinas, con fuerte peso también en los historiadores. Y esto es nuevo, es novedoso, aleccionador y digno de toda celebración, de toda mención. Yo estoy muy complacido y agradecido de que mis colegas aquí presentes me hayan halagado con que fuese yo quien hiciese esta presentación. Y si vivieran los queridos Andrés D'Alessio y Jorge Torlasco, estoy seguro que hubieran también apoyado esa decisión, porque se los caracterizó siempre por su hermandad, por su cohesión, por mantener una integración muy importante entre todos nosotros para llevar adelante la obra tan reconocida. Me había preparado un discurso yo con algún grado de detalle y la verdad que quedé sorprendido cuando me dijeron que, y entiendo por qué, no podía usar más de unos pocos minutos, mientras que yo tenía preparada una cosa de 15/20, que podía reducir a 15, pero bueno, claro, no me daba para 5. Pero quiero decir algo, voy a limitar, de alguna manera, lo que hice fue leer con cuidado el libro, por cierto, y tomar nota de las partes sustantivas de cada uno de los autores, de los escritos o ensayos, en algunos casos así se los llama, monografías, diría yo, y bueno, y para dar una mirada, una semblanza y una mirada más, con más completitud. Mencionaba recién los méritos del profesor Verdugo, catedrático de Salamanca, y su escrito es extraordinario. Primero por el grado de autonomía que tiene en el sentido de bastarse a sí mismo, porque comienza su trabajo monográfico desde el año 1955 en adelante, recorre la azarosa historia y alternancia de golpes militares con gobiernos civiles, etcétera, va marcando los hitos y las características de cada uno de sus golpes, y la ferocidad que empiezan a adquirir a partir del golpe de Onganía
que, como todos recordaremos, su gobierno fue el responsable de un vaciamiento de los mejores recursos científicos de la Universidad de Buenos Aires, que por fortuna pudimos ir, pasados los años y lamentando las bajas, recuperar con el advenimiento de la democracia en 1983. Verdugo, en realidad, en toda esta recorrida, hace una exposición de tipo evenencial. Evenencial es una palabra francesa, eminentemente francesa, apropiada por los historiadores, entiendo, y que remite a la descripción fáctica de la suma prolija de los acontecimientos. Evenencial fue la historia de la Revolución Francesa, por ejemplo, de Adolphe Thiers, célebre autor que todavía es citado en trabajos, en monografías, etcétera, puntillosa, insisto, descripción fáctica, esto es lo evidencial, de cada uno de los acontecimientos. Se basta a sí mismo porque en realidad es exhaustivo, narra la historia completa y destaca los factores más importantes jurídicos que van saliendo del juicio y de su análisis del mismo. Por supuesto que el trabajo de Guillermo Mira, también un hombre de la Universidad Salmantina, es preciso, breve, pero que apunta muy conceptualmente aspectos relevantes de ese juicio. Y a mí me gustaría simplemente mirar un poco, porque lo primero que se pregunta es ¿por qué pudo realizarse el juicio? Se pregunta. ¿Por qué pudo realizarse el juicio? Bueno, todos nos damos algún tipo de razones. Decimos que las Fuerzas Armadas estaban absolutamente destruidas en su ánimo y en sus propósitos, en su espíritu de aventura institucional, y que los crímenes que habían cometido eran atroces, aberrantes, múltiples y con repercusiones internacionales insospechadas gracias a la difusión de los hechos producidos por muchas personas. Encuesta, en lista, Mira, una serie de circunstancias que dan respuesta a esa interrogante que plantea, ¿por qué pudo realizarse el juicio? Y dice, primero, digamos, la difusión hecha por las víctimas sobrevivientes y sus familias, junto con los exiliados. 2, la singularidad de la transición democrática. 3, la lucha y empeño puesto por el presidente Alfonsín por no admitir la impunidad, tal como lo había comprometido durante su campaña. 4, las capacidades de quienes acusaron y de quienes juzgaron. 5, los errores de cálculo de los militares y su falta de reacción frente a la ofensiva democrática. 6, la decisión valiente de las víctimas de dar testimonio.
acá lo importante de todo esto es, hay todavía perplejidad acerca de cómo pudo realizarse el juicio contra las juntas militares, contra la dictadura. Y nosotros pensamos, en consonancia con Guillermo, que el grado de involucramiento total de las Fuerzas Armadas, de las agencias federales de seguridad, fue absoluto. Si bien es cierto que la derrota que sufrieron aquellas en la Guerra de Malvinas, más el fuerte descrédito popular proveniente de los reclamos sobre la suerte. 4. Sí, acá. Gracias. Sobre la suerte corrida por millares de personas desaparecidas, de los refugiados en países de acogida, los requerimientos de gobiernos extranjeros, la crisis económica, la soledad en que quedó la dictadura a retirarle su apoyo a los civiles que los alentaron y, en suma, el mayúsculo descrédito en que se vieron sumidas, terminaron con su retirada del poder, no sin antes autoamnistiarse, como señalaba Guillermo, y destruir hasta el más mínimo papel que sirviese para demostrar la crasa ilegalidad de su desempeño. Es valiosísimo también las apreciaciones, y me estoy ciñendo, a ver, por lo menos a las palabras de los compiladores, porque, bueno, por razones de tiempo, naturalmente. Pero es interesante, muy interesante también la opinión de Cardoso, el tercero de los compiladores, de Pedrosa, perdón. Cardoso es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y, a su vez, uno de los compiladores. Se propone despejar el interrogante que suscita la notable transición entre el carácter disruptivo, tensionante y polémico del juicio en sus orígenes para convertirse en un emblema del consenso nacional cuya culminación lo constituye la película de Mitre, 1985, Argentina 1985, para terminar por incorporarse al relato oficial del Estado argentino a partir de 2003. Se transformó así del juicio posible al juicio de todos. Es interesantísimo este pasaje, este proceso político que se da, yo diría, entre el interregno del presidente Menem, justicialista, quien promovió las leyes de obediencia debida, y la de la solución final, y la mirada después del kirchnerismo, del justicialismo, porque el justicialismo que paradójicamente se había opuesto con el 40% de los votos a la solución de mirar el pasado propuesta por Alfonsín, como ya en la campaña electoral. Paradójicamente, digo, entonces, empieza el proceso mismo, las convicciones que surgen, las evidencias demostradas, el peso del juicio y demás. Era imposible que hiciesen que el peronismo se mantuviese en una negativa u omitiese la consideración especial acerca de cuáles habían sido los méritos y conveniencias del juicio. Y
le corresponde precisamente en el año 2003 al presidente Kirchner buscar una ventana de acceso a la temática, ponerla en valor frente a la crítica y los cuestionamientos que se le venían haciendo. Y comenzar entonces, sin hacer concesiones políticas, por así decir, a poner en valor entonces nuevamente la importancia política y jurídica del juicio. Como bien lo señala, estas apreciaciones las hago en torno a lo manifestado por Fernando Pedrosa, cuando dice que se transformó así el juicio posible al juicio de todos. El juicio de todos, efectivamente. No era un juicio partidario, no era un juicio político, no era un juicio cargado de ideologías, era un juicio, digamos, de valor y sentido ecuménico y alentado por la idea compartida urbit ad orbe, de la necesidad de no dejar en pie los hechos o la impunidad de los hechos tan graves, atroces, aberrantes, etc. Y seguir entonces por la senda que se había trazado el gobierno de Raúl Alfonsín, un ejemplo para todos. La verdad que nosotros como jueces vivimos sufriendo y palpando las repercusiones políticas y sociales en términos de crónicas, comentarios, opiniones de los pares. Palpábamos descreimientos, duros embates por parte de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, desconsideradas editoriales de los medios más conservadores, pero nada nos arredró. A medida que comenzaron las declaraciones de víctimas y demás testigos, cambiaron los vientos y despejaron el cielo de las nubes espesas. Cuando dictamos las sentencias y fundamos la responsabilidad de los condenados en la novedosa y moderna doctrina a la que me refería recién, apenas difundida en Iberoamérica, su conocimiento puso final a cualquier otra objeción, al paso que aventaron las maliciosas suspicacias originarias, que calificaban la decisión de enjuiciar como una boutade, por utilizar una expresión también francesa, o pure paté le bourgeois. Este último tema es de gran interés para el juzgamiento y asignación de responsabilidad penal, porque permiten crímenes de Estado, masacres, genocidios, desapariciones forzadas, castigar a quienes ordenan crímenes a través de un aparato organizado de poder y condenar a las cúpulas como autores mediatos. Quisiera, y apurando, Sergio Bufano fue un periodista, o es, no sé si probablemente ya no viva. ¿Vive? Suerte. Está de viaje. No está aquí porque está de viaje. O sea que lo hubieran tenido acá diciendo esto. Bueno, que viva muchos años. Pero es notable, es la mirada. Por eso el libro es rico, porque uno encuentra de todo, encuentra cosas en las que tal vez no se puso a pensar. Pero brevemente hago una cita de él. Dice: recuerdo mi conmoción al ver entrar a los acusados. ¿Quiénes eran los actores centrales en ese escenario dramático? Por primera vez en mi existencia observé personalmente, en carne y hueso, a los responsables de delitos de lesa humanidad.
generales, almirantes, brigadieres, hasta ayer omnipotentes, prepotentes y altivos. Se sentaban frente al estrado compuesto por jueces representantes de la justicia civil. Hasta ayer, vale la pena machacar, habían actuado como jueces de un Olimpo concebido en sus fantasías mesiánicas. Los dueños de vida, los dueños de muertes, estaban allí, ahora derrotados por la democracia. Esta impresión que narra Bufano era generalizada entre sus colegas acreditados. Veíamos desde el estrado rostros, desde la prominencia del estrado, rostros de azoro, de compunción piadosa, de crispación y hasta incredulidad frente al rechazo moral que suscitaba, por ejemplo, las referencias de una madre que daba cuenta del empalamiento padecido por su hijo de 14 años, condición que quedó expuesta cuando fue hallado atado con alambre flotando en la ribera uruguaya del Río de la Plata. Y en esto también apunto los comentarios y el testimonio de una verdadera víctima, además, de Miriam Lewin, que narró el surrealismo con que se manejaron en la Escuela Mecánica de la Armada, donde no solamente torturaban, mataban, tiraban desde aviones, etcétera, sino que seducían a las presas, las llevaban a pasear, le querían captar la voluntad y querían que trabajaran políticamente para un proyecto fantasioso de Macera. Yo voy a terminar con una cita muy importante que encontré de el trabajo de Quevedo, cuyo relato descriptivo y analítico colman la necesidad de conocimiento del juicio y sus vicisitudes. He aquí el juicio de valor respecto de la persona y acción política del presidente Alfonsín. Transcribo, no fue un hombre providencial, no se lo hubiera permitido a sí mismo, pero fue un hombre esencial para su época. Fue un político con coraje y valentía para denunciar secuestros y desapariciones durante la dictadura, y fue audaz para juzgar a los responsables de las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras. Fue corajudo también para llevar el juicio hasta el final, en que se alcanzaron sentencias ejemplares y él cumplió con su palabra. Y con esto, con estas palabras que me parecen tan acertadas y tan justas, es que doy por terminada mi exposición y el compromiso de la presentación acotada. Bueno, muchísimas gracias. Muy brevemente, las dictaduras quieren silencio y olvido. Y precisamente lo que tiende la memoria es a no olvidar. La mejor manera de prevenir, la única manera de prevenir el horror, que el horror no se repita, es recordar. ¿Y cómo se lo recuerda? En la presentación que nos hacía, cómo se va construyendo la memoria colectiva. Precisamente con las obras, con la palabra. Y me parece que este libro de UDEB, la Universidad de Salamanca, impulsado, ustedes no saben hasta qué punto, por Guillermo Mira y por Ignacio Verdugo, gran amigo que hoy lamentablemente no nos acompaña, apunta a esa dirección, a recordar, a hacer un testimonio nuevo que permita tener presente, tener vívida lo que ocurrió para que jamás vuelva a ocurrir. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer muchísimo tanto a UDEBA como a la Universidad de Salamanca. Y la Universidad de Salamanca, desde hace muchos años que ha puesto sus fichas, por decir de alguna manera, a difundir en el mundo el juicio a los comandantes.
Solamente recuerdo acá la inversión económica en momentos muy difíciles que tuvo la Universidad de Salamanca cuando revivió, reconstruyó las 500 y pico de horas que tenía la filmación del juicio completo. Y gracias a esa actividad la tenemos conservada en perfectas condiciones. También fue muy generosa cuando nos invitó a nosotros cuatro a la Universidad de Salamanca, donde tuvimos unas jornadas formidables de recuerdo de cómo había sido el juicio y convivir con estudiantes y profesores y realmente poner en evidencia todo lo que había ocurrido en esa época. Bueno, me parece fantástica esta presentación de la Feria del Libro, la idea y la fuerza de Eudeva y reitero el muchas gracias. Además de ratificar lo que dijo Carlos Arlañán sobre el libro en su primera parte, sobre las exposiciones del Verdugo y de Mira, quiero destacar la labor de Guillermo Mira, que no recuerdo si fueron 10 años que vino a Buenos Aires trabajando sobre esto y con esta idea de hacer un libro sobre el juicio a las juntas que salió perfecto. Lo felicito realmente, así como felicito su exposición de hoy. Nada más, gracias.